Hola tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de cómo crear un canal de anime en YouTube. Bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo crear AMVs para subirlos a YouTube, cómo crear AMVs de calidad. En este video tutorial vamos a ver diferentes temáticas, como son por ejemplo el tema de la música, el tema del anime y el tema de las transiciones. En el tema de la música veremos temáticas como el copyright, cómo buscar música sin copyright, cómo marcar los cambios en la música, cómo va a marcar esto el ritmo de nuestro AMV. Por otro lado, en el tema del anime vamos a ver cómo podemos coger diferentes capítulos de anime, cómo podemos recortarlos y cómo podemos hacer que se sincronicen, cómo podemos alinearlos en el tiempo y cómo podemos hacer las transiciones para que quede de la mejor manera. Aquí arriba en las etiquetas os dejo una encuesta para ver qué es lo que queréis que hagamos en el próximo video tutorial sobre cómo hacer AMVs para subirlos a YouTube. También os recuerdo aquí en las etiquetas que tenéis el primer vídeo para cómo empezar un curso de anime en YouTube. Esto os va a venir muy bien si es lo que queréis, si es vuestro sueño, si queréis vivir de ello y si queréis compartir vuestras aptitudes con el mundo, vuestros gustos del anime y daros a conocer dentro de este mundillo. Bueno, vamos con la intro y empecemos con el tutorial. Bueno chicos, vamos con el primer punto que nos concierne. El primer punto que vamos a tratar es el punto de la música dentro de los AMVs. Pues bien, si nosotros buscamos en YouTube, por ejemplo, la palabra AMV, normalmente nos aparecerán AMVs editados con música que ya tienen copyright. Es decir, estos vídeos, por muchas visualizaciones que tengan y muchos minutos de reproducción que tengan, nunca van a llegar a ser monetizados. El dinero y la publicidad producida a partir de aquí se irá directamente hacia los originarios del copyright, hacia los creadores del contenido original, es decir, de la canción. Entonces, ¿qué merece la pena? ¿Buscar un remix? ¿Buscar canciones sin copyright? Pues bien, aquí ya es cuestión de que nosotros lo barajemos. Normalmente los AMVs van acompañados del nombre de la canción o del nombre de la temática. Esto ya lo podemos elegir una vez hayamos creado el AMV, pero yo lo que os recomiendo, desde mi punto de vista, es que cojamos música sin copyright. Por ejemplo, imaginaros que ponemos canciones sin copyright aquí en YouTube. Pues bien, nos aparecerán muchísimas canciones que no tienen copyright y que podremos monetizar nuestros vídeos de AMV gracias a estas canciones. Porque por un lado evitaremos el copyright del anime, como os enseñé en el vídeo anterior, y por otro lado evitaremos el copyright de la música. Entonces, esto ya es cuestión de que nosotros barajemos un poco las posibilidades y tengamos en consideración lo que queremos. Para este vídeo lo que yo voy a hacer será utilizar una canción sin copyright que me la voy a descargar inmediatamente. Bien chicos, una vez hayáis elegido vuestra canción, simplemente vamos a descargarla y a comprobarla, ¿vale? Así que voy a proceder a descargármela, voy a subirla para comprobar que no tiene copyright y después vamos a utilizarla para crear el AMV. Esta parte la voy a pasar a cámara rápida para no consumir mucho de vuestro tiempo y volvemos en cuanto haya terminado. Vale, muy bien chicos, una vez tras comprobar que la música no tiene ninguna prohibición por copyright en YouTube, ya podemos proceder a editar nuestro vídeo con esta canción. Esto es esencial para poder partir y para poder empezar nuestro AMV. Así que visto el tema de la música, vamos a seleccionar los animes que nosotros queremos incluir en nuestro vídeo. Vamos a por ello. Bien gente, una vez hemos elegido la canción para el AMV, necesitamos elegir el anime. Recordad que la regla del copyright dentro del anime en YouTube es que los fragmentos no deben durar más de 30 segundos, si no, el software de YouTube nos lo va a detectar y nos va a bloquear el vídeo por copyright. Por ello, para este vídeo, lo que he hecho ha sido elegir 3 fragmentos de 3 capítulos diferentes. En este caso, la temática que yo quiero tratar son las peleas con espadas. Imaginaros que queremos tratar las peleas con espadas. Pues yo he elegido 3 capítulos relacionados con eso, con peleas, o sea, fragmentos de peleas entre diferentes personajes con espadas.
Entonces, para ello, lo que he hecho ha sido básicamente elegir 3 peleas. He cogido la de Kirito contra Fanatio de SAO, otro capítulo de SAO, pero otra pelea diferente, un caballero de la integridad contra los púgiles, y luego he cogido un fragmento de una pelea de una película, que es la de Sword of the Stranger, de Nanashi contra un chino, ¿vale? Simplemente, o sea, no tiene mucho más misterio, son batallas con espadas, porque es la temática que quiero tratar en el AMV. Si vosotros queréis tratar la temática de los abrazos, pues hacéis una AMV de abrazos y cogéis fragmentos de abrazos. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho básicamente ha sido coger el capítulo y recortar el fragmento en el que pelean, ¿vale? Nada más. Lo único que he hecho ha sido recortarlo, porque ahora, una vez lo hayamos recortado, vamos a proceder a editarlo, ¿vale? Para ello yo utilizo un programa de edición que es el Filmora 9, pero depende del programa de edición que utilicéis vosotros. El principio es el mismo, ahora lo veréis más fácil cuando procedamos a editarlo, pero yo os recomiendo que utilicéis el Filmora 9 porque es bastante intuitivo y además te da bastante variedad de efectos. Ahora lo veremos mucho más fácil. Bien, como os comentaba, este es el Filmora 9, es el programa que utilizaremos para editar el AMV. Lo primero que vamos a hacer es poner la canción en la barra de canción, ¿vale? Aquí podemos observar que tenemos el símbolo de la canción, pues aquí vamos a poner la canción en cuestión. Vamos a minimizar el Filmora y vamos a elegir la canción que la tengo por aquí mismo. Esta es la canción que nosotros queremos, ¿vale? Vamos a pasarla al Filmora, aquí, a la barra de música, ¿vale? Esta canción dura 4 minutos y 19 segundos, es importante, ¿vale? Voy a reproducirla, ¿vale? Entonces, cuando se reproduzca, mi voz no se va a oír. Vamos a ver si suena correctamente. Vale, suena correctamente. Ahora, a cámara rápida, lo que voy a hacer es básicamente realizar cortes en la canción donde se realicen o bien cambios de tono, o bien cambios que empiece el estribillo, o lo que sea. Estos cortes, ¿qué nos va a marcar? Bueno, pues estos cortes nos va a marcar posibles transiciones dentro de nuestro AMV. Es importante que lo primero que realicemos sean los cortes en la canción, porque esto nos va a dar muchas pautas para poder realizar luego las transiciones. Así que voy a realizarlas ahora a cámara rápida y nos vemos a la vuelta. Bueno, gente, ya he cortado la canción en los diferentes fragmentos en función de las tonalidades, de los bajos, de los fondos. Realmente esto es simplemente para guiarnos, para tener una orientación de dónde debemos poner las transiciones más importantes. Evidentemente, aquí hay un fragmento que, por ejemplo, abarca más de 30 segundos y aquí no vamos a poder poner un mismo anime porque nos lo detectaría el copyright. Entonces, son cosas básicamente para orientarnos, que veremos a continuación. Una vez está hecha la música, procedemos a poner los animes que hemos seleccionado. En este caso, vamos a poner los 3 animes que he seleccionado. Primero vamos a poner el de Kirito contra Fanatio de SAO, ¿vale? ¿Dónde está el Filmora? Aquí. Y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Evidentemente es un fragmento mucho más largo. Vamos a ponerlo desde el principio. El sonido, por cierto, hay que quitarlo porque nosotros no queremos que suene el sonido del anime, sino que queremos que suene la canción. Y en la barra de arriba vamos a poner el anime de los púgiles contra el caballero de la integridad, pero también de SAO. Vamos a ponerlo en el Filmora, la barra de arriba, y pegarlo, ¿vale? Esto hay que moverlo hasta el principio porque se nos ha pegado un poquito más a la derecha, pero lo movemos hasta el principio sin ningún problema, hasta aquí, ¿vale? Bajamos el volumen y, como podéis observar, el Filmora siempre nos va a mostrar la pantalla principal, es decir, el vídeo que esté por encima. En este caso, pues bueno, es este, pero como os comentaba, le quitamos el sonido y procedemos a poner en la tercera barra el vídeo de que me faltaba, que es el de Sword of the Stranger, ¿vale? Simplemente lo arrastro al Filmora, lo pongo aquí arriba y ya estaría. Esta es una batalla un poco más corta, pero bueno, no hay ningún problema. Ya tenemos los 3 vídeos compaginados. Ahora lo que tenemos que hacer son básicamente fragmentos de cada vídeo
que luego vamos a utilizar en la canción. Evidentemente, la velocidad de los fragmentos vamos a tener que modificarla, ya que tenemos 3 vídeos con duraciones entre los 8, 7, incluso 3 minutos y no nos va a abarcar la canción entera. Ahora lo veremos con mayor facilidad, que estos pasos que hemos estado realizando no son para nada. Son requisitos que vamos a tener que realizar para poder editar el AMV correctamente. Bien, como os comentaba, lo primero que vamos a hacer es cortar los fragmentos de anime y lo voy a pasar también a cámara rápida y volvemos una vez lo haya terminado. Bien chicos, una vez hemos cortado los fragmentos, como vemos aquí en la pantalla, tenemos los fragmentos de la canción, los fragmentos de un anime, los fragmentos de otro anime lo tenemos aquí y los fragmentos del otro lo tenemos ahí. Entonces, una vez los hemos cortado, ya es muy simple editar. Ahora simplemente tenemos que ponerlos por partes combinados con la canción y veremos cómo el anime empieza a tomar forma y a coger color. Bien, una vez estamos aquí, lo que tenemos que hacer es simplemente ir poniendo los fragmentos, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito la barra de tiempo para ver con mayor facilidad los cambios de ritmo y los cambios que nosotros queremos imponer y vamos a ver por cuál empezamos. Bien, yo empezaría honestamente por el de la primera pelea, el de la pelea de los púgiles contra la espadachina. Y para ello lo que voy a hacer primero es mover este anime de Sao arriba y el otro abajo, porque nosotros el que queremos mover y poner primero es el otro, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora, pasado a cámara rápida también, para no abarcar mucho de vuestro tiempo, es poner fragmentos de este anime, y luego voy a poner fragmentos de este anime, de manera que complementemos toda una misma barra con el mismo formato de vídeo. Lo que pasa es que con diferentes animes. La idea es poner este anime en esta barra, este anime en esta barra y este anime aquí en esta barra, ¿vale? Y una vez los tengamos todos en la misma barra, ya será ir reduciendo contenido o aumentando la velocidad de reproducción para intentar abarcar hasta la canción, ¿vale? Esto es lo que nosotros queremos. Así que voy a pasar esto a cámara rápida también y una vez lo haya acabado volvemos con el tutorial. Bien chicos, una vez puesto todos los animes en la misma barra, como podéis observar, la barra al final de contenido es casi el doble a la barra de la canción. Esto era algo que nos podía pasar y que puede pasarle a cualquier creador de AMV. Entonces, ¿posibles soluciones? Bien, una de las soluciones es pasar el anime más rápido, o sea, aumentar la velocidad de reproducción de los animes para reducir el tamaño de esta barra. Cuanto más rápido se reproduzcan, esta barra va a ser más pequeña en tiempo. Al final nosotros no queremos una MV de 13 minutos, queremos una MV que se ajuste a la canción. Por otro lado, lo que podemos hacer es recortar uno de los animes que hemos puesto. Podemos recortar el anime, por ejemplo, de Kirito contra Fanatio, de Sao, y poner solo 2 animes, una MV de 2 animes. No pasa absolutamente nada. Ya sabéis que la única regla que tenemos aquí es la regla de los 30 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en este caso lo que yo voy a hacer es recortar uno de los animes, porque la verdad que tenemos muchos, y es mejor, creedme, que sobre que falte. Porque si empezamos una MV y luego nos falta contenido,
va a ser mucho más complicado cómo introducirlo y elegir el anime adecuado. Es mejor que sobre siempre elegir un anime de la temática que queremos tratar y después recortar el contenido. Bien, dicho esto, voy a quitar el anime de SAO de Kirito contra Fanatio y voy a dejar los otros que teníamos. Vale, vamos a ver cómo queda, ahora volvemos. Bien, ya está. Si quitásemos el anime de Fanatio contra Kirito, nos quedaría tal casi a velocidad normal. Excepto que este fragmento lo he adelantado un poco, pero nos quedaría tal que así a velocidad normal. La barra de contenido excede por poquito a la barra de la canción, lo cual es algo que nosotros queremos, porque así podremos reducir un poquito y tendremos más margen para ponerle transiciones. Así que dicho esto, procedemos con la edición del AMV y lo que vamos a hacer ahora es comprimir estas barras de contenido, aumentando la velocidad de reproducción hasta que lleguen hasta la canción, hasta que el final se ajuste a la canción. Esta barrita de aquí llegue a esta de aquí. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, cogemos este fragmento de Sword of the Stranger y lo reducimos, pues vamos a velocidad y duración y aumentamos la velocidad de reproducción en vez de a 1 a 1.5, esta barra de aquí se ve disminuida, ya que la velocidad es mucho más rápida. Mira, observémosla. Como podéis observar, la acción es mucho más fluida, es más rápida y aún así todavía se perciben los movimientos claramente, es decir, no interrumpe cómo se produce la acción dentro del anime. Así que, dicho esto, vamos a proceder a editar la velocidad de reproducción de las barras de anime y una vez se haya ajustado a la canción, vamos a proceder a meterle las transiciones adecuadas. ¿Vale? Dicho esto, ahora volvemos y vamos con las transiciones. Bien chicos, una vez ya tenemos la barra, como podéis observar, a la altura de la canción, ya podemos proceder con las transiciones. Para que veáis cómo ha quedado más o menos, quedaría tal casi sin transiciones, ¿vale? Vamos a ver unos 20 segundos para ver cómo ha quedado. Bueno, como podéis observar, tenemos de momento dos fragmentos de dos animes diferentes. Por un lado se está cociendo la batalla de Sword Art Online y por otro lado tenemos la de Sword of the Stranger, que está empezando también a cocerse. Entonces nada, lo que hemos hecho ha sido básicamente compenetrar un poquito la canción con el anime para que cuando lleguen los golpes de música empiece la acción de la pelea. Ya veréis. De alguna manera esto es algo muy simple, es muy simple dentro de la edición de los AMVs, pero este tutorial al final es para que aprendamos a editar AMVs, para que sepamos la dificultad que hay detrás y para que sepamos que hay que valorar realmente el trabajo que hay detrás de los AMVs, porque aunque no lo creáis lleva bastante tiempo. Bien, una vez introducido esto, vamos con las transiciones. El Filmora te da la opción de coger diferentes transiciones. Aquí arriba en la barra de herramientas podemos ir a la ventana de transición y vemos todas las transiciones que nos ofrece el programa, ¿vale? Aquí te aparecen hasta 233 transiciones y otras que te puedes descargar tú. Pero bueno, con las que vienen son con las que vamos a trabajar en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer será añadir diferentes transiciones cuando cambiemos de anime. Cuando pasemos de Sword Art Online a Sword of the Stranger, vamos a poner una transición normal y corriente, ¿vale? Vamos a poner, pues yo que sé, una de, vamos a coger una de voltear rollo, que está por aquí, ¿vale? Vamos a poner esta siempre que cambiemos de anime, ¿vale? Por ejemplo, la vamos a arrastrar aquí, vamos a arrastrar aquí, vamos a arrastrar aquí y ya estaría. Vamos a ver cómo queda en este caso. ¿Ves? Es bastante simple y queda bastante bien. Estas transiciones se pueden extender por el tiempo. Mirad, si por ejemplo tenemos esta transición de aquí
y queremos hacerla más extensa, simplemente habrá que hacerla más grande, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como está, nos gusta a nosotros, que simplemente se mueva como el plano en el que estamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar así para cambiar de anime. Para cambiar de anime a otro, lo vamos a dejar tal que así, con esa transición, que la verdad que yo creo que es bastante útil y bastante bonita. Hace más bonito lo que es el vídeo. Vale. Ahora, cambios de plano. Para los cambios de plano podemos poner otra transición. Podemos poner transiciones de phase, que es la más simple, desde mi punto de vista es la más común, más simple. Y además, bueno, pues la verdad que tiene un efecto bastante útil. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí para que veáis cómo queda. ¿Veis, no? Es como un cambio de plano, pero oscureciéndose la pantalla. En este caso tampoco nos interesa que sea una transición bastante prolongada, porque no queremos que la pantalla se quede mucho tiempo en negro, así que las hacemos más pequeñitas, ¿vale? Vamos a poner algunas de fade por el vídeo, ¿vale? Para que las transiciones queden vigentes y quede bonito nuestro AMV. Bien, vamos a poner otra aquí y ya estaría, ¿vale? Luego podemos poner otras transiciones que son cambios de plano. Yo los cambios de plano, por ejemplo este de caja cambia, los recomiendo poner cuando cambiemos de anime, ¿vale? O sea, en vez de el del voltear rollo que hemos puesto, poner el de caja cambia. Vamos a poner caja cambia, vamos a ver cómo queda. A mí me gusta más el de voltear rollo, pero el caja cambia también sirve. Hay muchas transiciones que nos pueden ayudar para embellecer nuestro anime. En este caso voy a poner el de voltear rollo y ya estaría, ¿vale? A ver dónde está, que lo he perdido de vista. Aquí está, voltear rollo. Vale. Entonces, la idea de poner las transiciones es básicamente embellecer el anime. También podemos coger y cambiar el estilo de las imágenes. Imaginad que queremos cambiar el estilo de este anime, el de Nanashi, el de Sword of the Stranger. Bueno, pues podemos incluirle efectos. Podemos incluirle efectos a la pantalla para hacer que parezca antiguo, para poner efectos de borde, efectos de brillo, etc. Esto ya es cuestión de ir trasteando un poquito. A lo mejor en una MV pues os viene mejor hacer una cosa que otra, etcétera, etcétera. Esto ya es cuestión de que cada uno lo vea. Entonces, visto esto, simplemente habría que guardarlo, habría que exportar el vídeo en el formato que nosotros queramos exportarlo. Yo lo exporto siempre en formato .mv o mkv, porque son formatos bastante que aceptan bastantes plataformas, como por ejemplo YouTube, ¿vale? Así que nada, lo guardamos como AMV espadas. Una vez hayamos editado con las transiciones y todo lo necesario, y guardaríamos el AMV dentro de nuestro ordenador, ¿vale? Este AMV es el que luego se subiría a YouTube sin problemas de copyright, por un lado por el tema de la música, y sin problemas de edición de imagen, porque nuestros animes duran menos de 30 segundos. Cada 30 segundos estaremos cambiando de fragmentos de un anime a otro y YouTube no será capaz de reconocerlo. Bien, dicho esto, espero que este video tutorial os haya gustado. Por favor, votad en las encuestas para saber qué es lo que queréis que hagamos en el próximo video tutorial y nos vemos en la próxima. Hasta luego.